El Arco Minero es, digamos, un proyecto que tiene ya, digamos, formalizado 7 años, que se había propuesto para ser explotado varios recursos, oro, diamantes, coltán, de manera industrial. Sin embargo, está siendo explotado bajo fundamentalmente un parámetro ilícito. Eso supone que una serie de propuestas han sido manejadas, por ejemplo, con un déficit de acceso a la información, ¿no? Que es un derecho constitucional. Hay un oscurantismo, hay un secretismo en torno a los proyectos y una serie de procedimientos tales como estudios de impacto ambiental o consultas previas, sobre todo a consultas a comunidades indígenas, no se han realizado. Todo proyecto debería tener un acceso a la información para la población. Es un derecho. Esos procedimientos de acceso a la información, los acuerdos que por ejemplo se anunciaron en su momento, no se conocen mayores detalles de eso. Y también por mandato constitucional están establecidos una serie de procedimientos en relación a las consultas previas, informadas y libres a comunidades indígenas. El contexto de crisis y de colapso institucional y económico que se ha desarrollado en el país ha hecho que los procesos, y a esto le tenemos que aunar las sanciones internacionales, ha hecho que todos los proyectos y el conjunto de emprendimientos que existen ahí tengan un carácter profundamente turbio. Las sanciones, por ejemplo, internacionales han hecho que no se sepa cómo o por qué caminos y vías transita el oro. Hay análisis, por ejemplo, de Transparencia Internacional y de la OCDE que evidencian que más del 70% del oro extraído está saliendo hacia rutas ilícitas de comercio internacional y solo un 30% aproximadamente estaría llegando al Banco Central. Estamos ante un contexto general de emprendimientos extractivistas no formales, no formalizados, no industrializados, que están rompiendo una serie de normas y que además, por ejemplo, otra que se puede mencionar es el uso de mercurio, cuando el mercurio por decreto desde el año 2016 está prohibido el uso del mercurio en explotaciones mineras, ¿no? Entonces digamos que hay un conjunto de factores que están haciendo que la extracción en el arco minero esté profundamente atravesada por la corrupción. Por ejemplo, el World Gold Council es una organización que también hace mediciones de la extracción de oro global. Habla de una extracción de oro anual en Venezuela de 30 toneladas. Es una cifra nunca antes vista en la historia de la producción de oro en Venezuela. En la página web del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico hay una referencia a 30 toneladas de oro por contrabando. Es un nivel de explotación muy alto para lo que ha sido el historial de Venezuela y que nuevamente es un oro que está siendo realmente parte o atravesado por economías ilícitas de carácter transnacional e internacional que hacen que además de la gran devastación ambiental, social, cultural, territorial que se está dando no solo en la zona del arco minero, sino en toda la Amazonía, esté básicamente tributando a una extracción que sale del país. El venezolano en general tampoco sabe muy bien qué se hace con ese oro porque vemos que las reservas internacionales de oro disminuyen drásticamente y no sabemos realmente hacia dónde van. Ese hoyo que hay, ese hueco que hay entre la extracción y la poca captación de esa ganancia muestra que se está escapando por múltiples rutas de corrupción. Lo que está pasando en términos de la expansión de la minería ilegal se está dando en toda la Amazonía. Se está dando en todo el estado Amazonas, se está dando en todo el estado Bolívar y se está dando inclusive en la zona más al sur del delta Macuro. Entonces digamos que el problema es mucho más amplio cuando pensamos en términos de los ecosistemas amazónicos y de los pueblos indígenas. Esto supone, digamos, varias cosas. Una tiene que ver, por ejemplo, con desplazamientos forzados cuando grupos armados o grupos irregulares ocupan nuevos territorios y obligan a comunidades indígenas a desplazarse por miedo a ser violentados. Otras que se ha registrado también tienen que ver con procesos de trabajo forzado. Trabajo forzado en los cuales los indígenas suelen ser, digamos, los más vulnerables para ser insertados en formas de trabajo forzado a lo que tiene que ver la explotación minera. El caso de la líder indígena Nancy Herrera causó conmoción en la opinión pública, porque luego de una denuncia durante un desalojo en el arco minero, fue amenazada por el general José Ramón Maita y obligada públicamente a retractarse. Al día siguiente, Nancy Herrera divulgó un video denunciando que había recibido amenazas por haber encarado al general, haber dicho que mataron a un militar, por decir que tenía maquinaria, por pedir apoyo
para que no maltrataran más a nuestro pueblo indígena. Si me llegan a asesinar, el general Maita va a ser el culpable de mi desaparición. Siento temor, estoy amenazada, no me siento tranquila. Me querían quitar mi teléfono y tuve que decirles que directamente me había comunicado con el gobierno, reseñó NTN24 en su sitio web, al igual que otros medios de comunicación. El caso de Nancy Herrera no es aislado y quien se atreviera a denunciar corre el riesgo de que lo desaparezcan o metan preso sin derecho a la defensa. Por eso, es poco probable, aún garantizando el resguardo de la identidad, que alguien en el arco minero se atreva a contar los horrores que se viven en la zona. Los informes de las ONG suelen ir sin firma y testimonios no llevan su nombre e incluso evitan ofrecer detalles que lleguen a identificar a la fuente. A pesar de ello, con la lupa logró acceder a la historia de una indígena que contó el horror que vive su pueblo. El corazón de la selva amazónica, sus coterráneos, abandonaron sus actividades, desplazados por la guerrilla que los mantiene en una situación de esclavitud por la vacuna que deben pagarle. La gobernanza del ELN trajo consigo un tipo de violencia que el pueblo no lo conocía. Ella es explotada sexualmente bajo amenaza de violencia física en su contra. Sus 5 hermanitos hacen trabajo forzado. Ella no sabe a qué temerle más, si al ELN o a los operativos del ejército venezolano. Ella no quiere convertirse en otra Nancy, por lo que los detalles de su situación o sus allegados no pueden ser revelados para preservar su vida. Los afectados en el arco minero tiene que ver con, incluso han salido casos que han sido reconocidos, ¿no? Digamos, en términos judicializados inclusive, sectores, por ejemplo, militares que son cómplices de la extracción. Eso prácticamente es una especie de consenso en los testimonios que se ven en todo el arco minero, ¿no? Un señalamiento de involucramiento de sectores militares en torno a la explotación. Y la otra tiene que ver, por ejemplo, directamente con el tema del combustible, que también, digamos, se ha señalado que son los principales, digamos, actores en la facilitación de los combustibles que son fundamentales para la minería, ¿no? El combustible es fundamental para mantener activas las máquinas que bombean y que permiten la extracción de materia que te permite la obtención del oro, ¿no? Entonces, digamos que han sido uno de los principales señalamientos en ese sentido. Venezuela está amparada por la Constitución y una serie de normas, y además que, por cierto, hay una serie de normas internacionales que también tienen que ver con la forma como se ha llevado el proceso. Y esas no sencillamente se han irrespetado. Y lo que se ha hecho es seguir adelante con un procedimiento extractivo que está rompiendo todo tipo de normativa en ese caso, ¿no? Entonces, digamos que hay varios elementos fundamentales que atraviesan el tema de esta forma corrupta de extracción, en la cual claramente el Estado ha tenido un rol cómplice o un rol pasivo, y que en su conjunto, al verse que se muestra como un patrón general, entra seguramente el debate si es una política de Estado o no. Sabemos que el gobierno tiene evidentemente un interés en la captación del oro, pero está haciendo a costa de grandes violaciones de derechos humanos que son de una gran gravedad.